Título 2. Deberes y obligaciones formales. Capítulo 1. Normas comunes. Artículo 571. Obligados a cumplir los deberes formales. Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes y a falta de estos por el administrador del respectivo patrimonio. Artículo 572. Representantes que deben cumplir deberes formales. Deben cumplir los deberes formales de sus representados sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas. A. Los padres por sus hijos menores en los casos en que el impuesto debe liquidarse directamente a los menores. B. Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan. C. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales por las personas jurídicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente. D. Los albaceas con administración de bienes por las sucesiones. A falta de albaceas, los herederos con administración de bienes y a falta de unos y otros el curador de la herencia yacente. E. Los administradores privados o judiciales por las comunidades que administran a falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte en la administración de los bienes comunes. F. Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones modales. G. Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las personas declaradas en quiebra o en concurso de acreedores. Y H. Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines del impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el exterior, respecto de sus representados en los casos en que sean apoderados de estos para presentar sus declaraciones de renta o de ventas y cumplir los demás deberes tributarios. Y representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas receptoras de inversión extranjera por las sociedades inversionistas. Parágrafo. Para efectos del literal D, se presumirá que todo heredero que acepte la herencia tiene la facultad de administración de bienes sin necesidad de disposición especial que lo autorice. Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los herederos de común acuerdo podrán nombrar un representante de la sucesión mediante documento autenticado ante notario o autoridad competente, en el cual manifiesten bajo gravedad de juramento que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos. De existir un único heredero, éste deberá suscribir un documento debidamente autenticado ante notario o autoridad competente, a través del cual manifieste que ostenta dicha condición. Tratándose de menores o incapaces, el documento mencionado se suscribirá por los representantes o apoderados debidamente acreditados. Artículo 572-1. Apoderados generales y mandatarios especiales. Se entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o contador cuando exista la obligación de ella. Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente. Los poderes otorgados para actuar ante la administración tributaria deberán cumplir con las formalidades y requisitos previstos en la legislación colombiana. Artículo 573. Responsabilidad subsidiaria de los representantes por incumplimiento de deberes formales.
Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión. Capítulo 2. Declaraciones tributarias. Disposiciones generales. Artículo 574. Clases de declaraciones. Los contribuyentes responsables y agentes de retención en la fuente deberán presentar las siguientes declaraciones tributarias. 1. Declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios cuando de conformidad con las normas vigentes estén obligados a declarar, o declaración anual del monotributo cuando opte por este régimen. 2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas para los responsables de este impuesto que pertenezcan al régimen común. 3. Declaración mensual de retenciones en la fuente para los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto sobre las ventas y del impuesto de timbre nacional. Numeral 4. Derogado. Numeral 5. Declaración anual de activos en el exterior. Igualmente, la Administración podrá exigir una declaración resumen de retenciones y del impuesto sobre las ventas. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del presente artículo, las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios deberán presentar una declaración anual de ingresos y patrimonio, salvo que hayan sido expresamente exceptuados en el artículo 598. Artículo 574-1. Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad deberán diligenciar el formulario diseñado por la Administración Tributaria, el cual deberá ser firmado por contador o revisor fiscal, en el que deberán relacionar y detallar el renglón de otras deducciones del formulario de declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN determinará mediante resolución el formulario establecido en este artículo. Artículo 575. Las declaraciones deben coincidir con el periodo fiscal. Las declaraciones corresponderán al periodo o ejercicio gravable.